Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla porque yo estoy aquí, súper emocionada, para traerles un vídeo que créanme va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del galán turco que nos roba el aliento, hablamos de sí, lo adivinaron, Can Yaman. Pero no solo eso porque el título lo dice todo, Can Yaman deprimido, el amor de Demet lo destrozó. La verdad revelada. Prepárense para un viaje lleno de emociones, rumores, verdades a medias y quizás, solo quizás, la verdad completa sobre este triángulo amoroso que mantuvo a todos pegados a la pantalla. Ya saben, este canal es su espacio seguro para enterarse de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, los chismes de farándula y los amores y desamores de nuestros actores favoritos. Así que antes de que empecemos a desmenuzar esta jugosa historia, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. No se arrepentirán. Prometo que siempre encontrarán aquí el mejor contenido, contado con mucho cariño y por supuesto mucho chisme. Bueno, empecemos por el principio. Todos recordamos la explosión de química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La pantalla ardía cada vez que se miraban. Y no solo eso, el rumor de que su amor traspasaba la ficción comenzó a circular con fuerza. Las fotos juntos, las entrevistas, los rumores, todo apuntaba a que Cupido había hecho de las suyas. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Querían que fueran pareja en la vida real. Y muchos, incluso, juraban que lo eran. La serie fue un éxito rotundo, y el amor que se profesaban en la pantalla parecía tan real que era difícil no creer en un romance fuera de la ficción. Las redes sociales explotaban con fotos, vídeos editados y teorías sobre su relación. Se les veía juntos en cenas, eventos y hasta en viajes. ¿Era todo una estrategia publicitaria? ¿O realmente había amor de por medio? La verdad, en ese momento era difícil de discernir. La magia que emanaban en cada escena, la forma en que se miraban, la complicidad que compartían, todo parecía confirmar las sospechas de los fans. Se convirtieron en la pareja soñada de la televisión turca, y su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. *** El auge de Erkencikus, y el nacimiento de un mito ***. Erkencikus no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. La trama, que giraba en torno a una joven soñadora y un fotógrafo exitoso que se enamoran, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia, llena de romance, comedia y drama, conquistó corazones y generó un fervor inusitado por sus protagonistas. Can Yaman en el papel de Can Divit, el fotógrafo aventurero y rebelde, se convirtió en el ídolo de millones de mujeres. Su atractivo físico, su carisma y su talento interpretativo lo catapultaron a la fama internacional. Demet Özdemir como Sanem, la joven escritora llena de sueños, demostró su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Su química con Can Yaman era innegable, y la pasión que irradiaban en pantalla era palpable. El éxito de la serie se tradujo en un aumento exponencial de seguidores en las redes sociales para ambos actores. Los fans crearon perfiles dedicados a ellos, compartiendo fotos, vídeos, edits y teorías sobre su relación. Los hashtags relacionados con Erkencikus y sus protagonistas se convirtieron en tendencia en todo el mundo. La serie se emitió en más de 60 países, y la pareja protagonizó portadas de revistas, entrevistas y eventos promocionales. Se convirtieron en la pareja de moda, y su nombre era sinónimo de éxito y popularidad. *** Los primeros indicios de un amor en la vida real ***. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se intensificaron. Las fotos de ambos juntos fuera del set, los comentarios en las redes sociales y las declaraciones ambiguas en las entrevistas alimentaron las especulaciones. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra en busca de pruebas que confirmaran su romance. Se les vio juntos en cenas románticas, paseando por la calle, asistiendo a eventos y celebraciones. Los paparazzi los perseguían constantemente, intentando capturar imágenes que confirmaran el idilio. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, no tardaron en hacerse eco de los rumores. Se publicaron artículos, reportajes y análisis sobre la supuesta relación. En algunas entrevistas, tanto Can como Demet se mostraron evasivos al responder preguntas sobre su vida personal.
Evitaban confirmar o negar los rumores, lo que alimentaba aún más la curiosidad de los fans. Sus respuestas eran ambiguas y enigmáticas, lo que generaba aún más especulaciones y teorías. Algunos interpretaron su silencio como una señal de que estaban protegiendo su privacidad, mientras que otros creían que estaban jugando con los sentimientos de sus fans para mantener el interés en la serie. *** El clímax de la rumorada relación ***. La expectativa por una confirmación oficial de la relación entre Khan y Demet alcanzó su punto álgido. Los fans esperaban ansiosamente una declaración, una foto juntos, cualquier cosa que confirmara sus sospechas. La presión mediática era enorme y los rumores se multiplicaban por todas partes. En una entrevista, Can Yaman fue preguntado directamente sobre su relación con Demet. Respondió con una sonrisa enigmática y dijo: «El tiempo lo dirá». Demet, por su parte, también se mostró evasiva y declaró: «Somos muy buenos amigos». Estas respuestas alimentaron aún más las especulaciones y generaron un gran debate en las redes sociales. Los fans estaban divididos. Algunos creían que estaban enamorados y que estaban esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. Otros pensaban que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie y mantener el interés del público. La incertidumbre era total, y la espera se hacía interminable. *** El final de una ilusión, la ruptura ***. Pero como en toda historia de amor y drama, llegó el momento de la verdad. A pesar de las especulaciones y los deseos de los fans, el romance, si es que alguna vez existió, no duró. Y aquí es donde la historia se pone interesante y donde empezamos a hablar de la verdad revelada. La noticia de la ruptura, o al menos del distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir, sorprendió a todos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, comenzaron a reportar que la relación entre Can y Demet no había terminado en buenos términos. Se hablaba de discusiones, celos y desacuerdos. Y sobre todo se mencionaba un factor clave: la carrera profesional de ambos. Can Yaman en ese momento estaba en la cima de su popularidad y tenía grandes ambiciones. Quería conquistar el mercado internacional y estaba dispuesto a hacer lo necesario para lograrlo. Demet, por su parte, también tenía sus propias aspiraciones y proyectos. Estaba enfocada en su carrera y en consolidarse como actriz. Según los rumores, la incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo y las diferentes prioridades habrían sido las razones principales del distanciamiento. *** Los rumores de discusiones y celos ***. Los medios de comunicación turcos comenzaron a especular sobre los motivos de la ruptura. Se mencionaron discusiones y desacuerdos entre Can y Demet. Se decía que los celos habían jugado un papel importante en la separación. La presión mediática, el éxito de la serie y las expectativas de los fans habrían creado un ambiente tenso y conflictivo. Algunas fuentes afirmaron que Can Yaman era muy celoso y que no le gustaba la idea de que Demet compartiera escenas románticas con otros actores. Demet, por su parte, se sentía asfixiada por los celos de Can y necesitaba espacio para desarrollarse profesionalmente. Otros rumores apuntaban a diferencias de opinión sobre el futuro de sus carreras. Can Yaman quería conquistar el mercado internacional y estaba dispuesto a trasladarse a otros países para trabajar en proyectos internacionales. Demet, por su parte, prefería quedarse en Turquía y continuar trabajando en proyectos locales. *** La importancia de la carrera profesional ***. La carrera profesional de ambos actores fue, sin duda, un factor determinante en la ruptura. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cúspide de su éxito y tenía grandes ambiciones. Quería probar suerte en el mercado internacional y estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para lograrlo. Demet Özdemir, por su parte, también estaba enfocada en su carrera. Quería consolidarse como actriz y demostrar su talento. Tenía proyectos en mente y estaba dispuesta a trabajar duro para alcanzar sus metas. La incompatibilidad de agendas, la falta de tiempo y las diferentes prioridades fueron las razones principales del distanciamiento. La decisión de Can Yaman de buscar nuevas oportunidades en el extranjero habría sido un punto de conflicto. Demet, por su parte, prefería quedarse en Turquía, donde tenía una base de fans consolidada y donde se sentía más cómoda. Las diferencias en sus objetivos profesionales habrían hecho imposible mantener una relación a largo plazo. *** La supuesta depresión de Can Yaman, un tema delicado ***.
Pero, ¿qué hay de la supuesta depresión de Khan? ¿Cómo encaja esto en la historia? Aquí es donde entran en juego las especulaciones y las interpretaciones. Algunos medios afirmaron que Khan, al ver que la relación con Demet no funcionaba, se sintió profundamente afectado. La idea de perderla, de no poder construir una vida juntos, lo habría sumido en una profunda tristeza. Se hablaba de cambios en su comportamiento, de una actitud más reservada y de una aparente desmotivación. Es importante aclarar que hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial de que Khan Yaman haya sufrido de depresión. Sin embargo, los rumores y las interpretaciones de sus acciones alimentaron esta teoría. Se especulaba que el éxito profesional y la fama, aunque deseables, no podían llenar el vacío emocional que sentía tras la ruptura con Demet. Además, algunos fans y expertos en farándula señalaron que la actitud de Khan después de la separación cambió radicalmente. Ya no se le veía tan sonriente y efusivo como antes. Sus entrevistas se volvieron más cautelosas, y evitaba hablar sobre su vida personal. ¿Era esto una señal de tristeza y dolor? ¿O simplemente una estrategia para proteger su intimidad? *** Los cambios en el comportamiento de Khan Yaman ***. Después de la ruptura, el comportamiento de Khan Yaman cambió radicalmente. Ya no se le veía tan feliz y extrovertido como antes. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, y sus entrevistas más cautelosas. Evitaba hablar sobre su vida personal y se mostraba más reservado. Algunos interpretaron estos cambios como una señal de tristeza y dolor. Otros creían que era una estrategia para proteger su intimidad y evitar la atención de los medios de comunicación. Lo cierto es que la actitud de Khan Yaman generó un gran debate entre sus fans. Algunos señalaron que había perdido la chispa y la alegría que lo caracterizaban. Otros argumentaron que era normal que se sintiera afectado por la ruptura y que necesitaba tiempo para recuperarse. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. ***, las nuevas relaciones sentimentales y la distancia creciente ***. La situación se complicó aún más cuando se filtraron rumores sobre las nuevas relaciones sentimentales de ambos actores. Demet eventualmente comenzó a salir con otros hombres y Khan, aunque se le relacionó con algunas mujeres, no confirmó ninguna relación seria. Esto, por supuesto, alimentó la idea de que el dolor de la ruptura seguía presente en Khan, y que la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. Demet Özdemir comenzó a ser vista con otros hombres después de la separación. Esto generó especulaciones sobre su vida sentimental y sobre la posibilidad de que estuviera buscando una nueva relación. Khan Yaman, por su parte, también fue relacionado con algunas mujeres. Sin embargo, no confirmó ninguna relación seria. Esto alimentó la idea de que el dolor de la ruptura aún estaba presente. La distancia entre ambos actores se hacía cada vez más evidente. Ya no se les veía juntos, y evitaban hablar el uno del otro en las entrevistas. Los fans, por su parte, se resignaron a la idea de que su relación había terminado definitivamente. La verdad revelada, un análisis subjetivo ***. En este punto quiero hacer una pausa y aclarar algo muy importante. Este vídeo se basa en información pública, rumores y especulaciones. No pretendo afirmar nada que no esté respaldado por fuentes verificables. Mi objetivo es analizar la información disponible, compartirla con ustedes y generar una conversación sobre este tema que tanto nos apasiona. La vida personal de las celebridades es, al final del día, un tema delicado, y debemos tratarlo con respeto y cautela. Volviendo a la historia, la pregunta clave es, ¿realmente el amor de Demet destrozó a Khan Yaman? La respuesta no es simple. Es posible que la ruptura les haya afectado a ambos. Es normal que las relaciones terminen y que las personas experimenten tristeza y decepción. Sin embargo, atribuirle a Demet la responsabilidad total de la supuesta depresión de Khan sería simplificar demasiado la situación. Las emociones son complejas y multifacéticas. La fama, la presión mediática y las expectativas de los fans también juegan un papel importante en la vida de las celebridades. Es probable que la separación haya sido un momento difícil para ambos, pero es imposible saber con certeza qué pasó en sus corazones y mentes. En cuanto a la verdad revelada, debemos recordar que la verdad, en estos casos, es subjetiva y fragmentada. Cada persona tiene su propia versión de la historia. Lo que sí podemos concluir es que la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir fue intensa, apasionada y, al final, efímera.
Que su historia, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. *** El legado de Erkenci-Kuş y el futuro de Can y Demet ***. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores continuaron construyendo sus carreras y demostrando su talento. Can Yaman se aventuró en el mercado internacional, protagonizando series en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares del país. Ambos demostraron su profesionalismo y su capacidad para superar cualquier adversidad. Can Yaman, después de la exitosa serie Erkenci-Kuş, decidió ampliar sus horizontes profesionales y probar suerte en el mercado internacional. Se trasladó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, un drama romántico que tuvo un gran éxito. Posteriormente participó en la serie Sandokan, una adaptación de la famosa novela de Emilio Salgari. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía y protagonizó varias series exitosas, como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Demostró su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Su popularidad en Turquía se mantuvo y su carrera siguió en ascenso. Ambos actores lograron superar cualquier obstáculo y consolidar sus carreras profesionales. Demostraron su talento, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse. Su historia, aunque llena de altibajos, les dejó un legado imborrable. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor, la fama y el éxito a veces no son suficientes para garantizar la felicidad. Que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden terminar. Y que, a pesar de todo, la vida continúa. Can Yaman y Demet Özdemir, cada uno por su lado, han seguido adelante construyendo sus carreras y buscando la felicidad. Y nosotros, como sus fans, solo podemos desearles lo mejor. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un recordatorio de que la vida de las celebridades no es tan perfecta como parece. Detrás de las luces y las cámaras, hay personas con sentimientos, emociones y problemas. Es importante tratar a los famosos con respeto y empatía, y evitar juzgar sus decisiones y sus vidas privadas. El éxito y la fama no son sinónimo de felicidad. A veces la presión mediática, las expectativas de los fans y la falta de privacidad pueden ser más un lastre que una bendición. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos, con sus propias debilidades y necesidades. El amor y las relaciones sentimentales son complejos y pueden terminar por diversas razones. No siempre hay un culpable y a veces, las circunstancias y las diferencias de opinión hacen imposible mantener una relación a largo plazo. Es importante respetar las decisiones de los demás y desearles lo mejor, aunque el final no sea el esperado. *** Un mensaje final para los fans ***. Llegamos al final de este vídeo y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado la supuesta depresión de Can Yaman, el impacto de su relación con Demet y las especulaciones que surgieron en torno a este triángulo amoroso. Hemos explorado los rumores, las verdades a medias y las posibles interpretaciones de los hechos. Recuerden que esta es mi humilde opinión, basada en la información disponible y en mi pasión por el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor de Demet realmente destrozó a Can? ¿Tienen alguna teoría o información adicional que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.